Bueno, hola de nuevo. Hoy es miércoles, noviembre 10. Este es el grupo 3 de algoritmo de programación de computadores. Estamos en la tercera sesión de programar un proyecto grande orientado a objetos. Ese proyecto grande lo decidimos hacer con un tablero de Sudoku, en donde básicamente ya logramos inicializar unas variables, habíamos definido la función bloque. La función bloque hacía el dibujo original. Después de hacer el dibujo original, pues lo replicábamos 9 veces para poder hacer el tablero de Sudoku como tal. Teníamos un generador que básicamente lo que hace es tomar una referencia inicial. Eh, uno básicamente cuando está acá puede decir cosas para hacer y las puede marcar con un to-do para hacer que la referencia se genere de forma automática y aleatoria. Entonces, más adelante ustedes pueden hacer que la referencia sea automática y aleatoria y no necesariamente está constante. ¿Ya? Eh, Luego estábamos inicializando un tablero. El tablero es donde vamos a jugar y todo lo empezamos en ceros. ¿Por qué? Pues porque este señor no tiene ceros. Entonces el dígito cero nos sirve para saber cuándo el usuario no ha jugado o cuándo la casilla está en blanco. Entonces, de acuerdo con la dificultad del llenar el tablero, habíamos dicho que íbamos a tener diferentes dificultades, entonces acá guardamos en un diccionario las dificultades, habíamos dicho que íbamos a poner 40%, 35% y 30% de dificultades. Entonces, si a este juego que le pusimos, lo inicializamos en fácil, o sea que vamos a ver el 40% del tablero desplegado, y entonces este doble ciclo for es que para cada fila y cada columna, si un número aleatorio es menor que 0.4, o sea, el 40% de los datos, eh, que por favor, pues ahí lo que estamos haciendo es diciéndole por favor de la referencia empiece a llenar el tablero. Ahora bien, esto me sirve a mí para saber cómo va el tablero, ¿no? Pero recuerden que hay unos aspectos en el tablero que no se pueden cambiar. Es decir, una vez yo eh, dibujo el tablero de referencia, ya no puedo decirle al usuario, oiga, usted puede cambiar alguna de estos valores. No, los valores que se pueden cambiar son los que el usuario como tal ponga, pero estos como tales no. Y teníamos una función para actualizar la pantalla, es decir, volver a escribir todos los valores de tablero, que es como lo vamos jugando, volver a escribir todos los valores de tablero en la, en la pantalla, y entonces esto era lo que obteníamos. Teníamos un tablero en donde todos los números inicialmente estaban en en negrito, y se dejan espacios en blancos, y esos espacios en blanco es donde yo debería poder hacer clic. Entonces habíamos dejado una tarea. En esa tareita lo que ustedes tenían que hacer eh, era básicamente a partir de las coordenadas del clic, usted saber en cuál de todos estos cuadros se hizo clic. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en este, pues me debe decir que hice clic en el cuadro 00, tal como aparece aquí. Si hago clic en este, ese es el 11. El último sería el 88, y cualquiera de los otros, pues me da las coordenadas del tablero de juego en donde, en donde se hizo clic, ¿ya? Entonces, y si hago clic por fuera del tablero, pues obtengo o un número negativo o un número mayor que 8, lo cual ya es un indicativo de que se hizo clic por fuera del tablero. Entonces, los números negativos, pues yo ya sé que ante un número negativo es que estoy por fuera del tablero. Y ante un número mayor que 8 es que estoy por fuera del tablero. Pues, por ejemplo, si me sale un 9, no sé si alcanza a salir un 10. Si así voy bien cerquita del coso, alcanza a salir un 10. O si alcanza a salir un número negativo, como el -2 o el -1, ya sé que estoy por fuera del tablero. O sea que solo los números que están entre 0 y 8 son los números válidos dentro de estas posiciones. Entonces, ustedes tenían esa tareita, no sé si la alcanzaron a subir o si ya estoy haciendo spoiler. Con este grupo estaba un poquito más desincronizado en eso. Estas dos son las formulitas para calcular esa tarea.
si usted no ha hecho la tarea y no la ha subido en este momento, porque en todo caso tenían más plazo, pues entonces en este momento la tarea cambia, ¿no? Pues ya les estoy dando la respuesta, entonces la tarea ya no es subir esto con la respuesta que ya les estoy dando, sino demostrar por qué esta es la respuesta, ¿de acuerdo? O sea, hagan un dibujito en una hoja de papel o en donde quieran, muestren las dimensiones y díganme por qué esa que está ahí es la respuesta. Esa es básicamente la tarea del momento, pues, para, para que ya sea, para que se ganen esos 20 punticos que están ahí. Entonces, continuemos el desarrollo del proyecto a partir de este momento. Yo no sé si tenemos tiempo suficiente para que me sigan o si les va a tocar seguirme. Bueno, hay alguien programando conmigo. De hecho, me gusta saber cuántos de ustedes están programando para saber si espero o no. Ok, listo, está bien. Si solamente tengo espectadores, entonces yo voy a programar a mi ritmo. Ustedes ponen cuidado y luego entonces implementan. Les estaba contando entonces que ya tenemos básicamente casi todos los métodos implementados. Ya no hemos hecho nada acerca de cómo preguntarle al usuario por la dificultad y no hemos hecho mucho acerca de cómo preguntar el número que se va a poner en cada uno de los, de los iconos, pues de los cajoncitos. Aquí lo que veo que falta, y lo que definitivamente falta, bueno, yo acá en el init, lo que hice fue poner un ciclo while para que preguntara siempre y siempre y siempre por el clic, ¿cierto? Pero en realidad yo ahí lo que debería poner es un control de juego. Y esa función no la pensamos inicialmente, pero definitivamente necesitamos una función que se llame control, ¿no? Hay que ir a definirla. La función de control de juego lo que hace es controlar todas las tareas que se deben hacer durante el juego. Entonces la voy a definir por acá de última, de control. Y entonces la voy a definir así. Función para controlar el juego. Miren que es prácticamente lo último que se llama. Entonces, yo ya tengo, bueno, puedo dejarle cerrar la ventana ahí, aunque lo podría mandar al control de juego. Acá básicamente ya ocurrió todo lo que en general debería ocurrir al principio del juego, ¿cierto? Ustedes hacen el dibujo, generan, ya, esto no lo necesitamos porque esto es, bueno, cuando uno imprime, a ver, más despacio. Este print tablero lo que está haciendo acá es imprimiendo el tablero de Sudoku aquí abajo para que nosotros lo podamos ver y podamos depurar fácilmente el programa, el problema. Entonces, para que nosotros podamos ver esto en una mejor representación, sería bueno verlo literal, filas y columnas. Entonces, acuérdense que existen las funciones que se pueden sobrecargar y una de ellas se llama representación o rep. La función de representación lo que me permite es generar una cadena, generar la cadena que imprime la función print. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que si yo llamo a print.self, lo que voy a querer ver es este objeto, cómo está representado. Pues por eso la función representación me hace eso. Voy a empezar con una cadena vacía y la voy a comenzar a llenar y al final le voy a decir que retorne esa cadena. Y lo que yo retorne por cadena es lo que sale impreso por el comando print. Entonces, cadena, ¿ya? ¿Qué voy a imprimir? Yo quiero ver el tablero, entonces le voy a decir que para I en el rango, ya sé que son 9 filas, y para J en el rango de, ya sé que son 9 columnas, voy a simplemente decirle que a la cadena le agregue, entonces le digo que le agregue esa posición del tablero, ¿cierto? Entonces self.tablero, posición fila, coma, columna. ¿Ya? Y le voy a decir que al final de cada fila,
coloque un terminador de línea, ¿se acuerdan del terminador de línea? Y que al final de cada impresión coloque otro terminador de línea para que me separe los tableros, para que me separe los tableros. Entonces, ops, claro, se me olvidó decirle que convirtiera este valor str a cadena. Entonces, ahora sí. Entonces, miren que ahí básicamente me imprime el sudoku que estoy viendo, ¿ya? Ese es este sudoku. Acabo de notar algo. Lo imprimió traspuesto. ¿Sí ven que imprimió 0, 4, 5 hacia abajo, ¿cierto? Y esto está en desorden, ¿no? O sea, si este número que está mostrando aquí es un 5, este debió haber mostrado un 4. No sé si notan que están en desorden cada uno de los bloques, ¿ya? Entonces tenemos que solucionar ese problema. Entonces, en alguna parte nos confundimos entre filas y columnas. Hay que ir a buscar en dónde estamos confundidos entre filas y columnas. Por ejemplo, aquí estoy dibujando en las X con el ancho, las Y con la altura. Actualizar pantalla es las X con el ancho, las Y con la altura. Por lo tanto, fila, columna, y luego X con la columna y el ancho, Y con la fila y la altura. Bueno, eso lo veo bien. Y aquí, fila lo capturo con Y y la altura, columna lo capturo con X y con el ancho. Bueno, listo. En alguna parte lo tenemos trocado. Ahorita tenemos que ponernos a mirar juiciosamente dónde. Por ejemplo, aquí veo el 579100 430. Eso está bien. Y luego 5, eso está bien. 0943001 está bien. O sea, esta fila está bien, esta fila está bien, esta fila está bien, esta fila está bien, esta fila está bien. Ya, es que ya vi cuál es el problema. No lo estábamos mostrando todo simplemente. O sea, el problema está bien, solo que no lo estamos mostrando todo. Eso. Ahora sí. No era que estuviera trocado, tan curioso, era que simplemente no estábamos viendo todo el tablero. Entonces, 03061480, ahí está. Mire que los espacios en blanco acá, pues básicamente están representados por un 0 aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que donde yo haga clic y el valor no sea un 0, pues quiere decir que yo ahí no puedo hacer un cambio, ¿no? Entonces, sin embargo, el tablero va a seguir evolucionando. Entonces, yo tengo que guardar en alguna parte esos valores en donde esas combinaciones de fila-columna que yo sí puedo editar. Las combinaciones de fila-columna que yo no pueda editar, no las debo dejar cambiar. Entonces, eso básicamente implica que necesito modificar leer click. Voy a modificar leer click de tal manera que se quede pidiendo clics hasta que yo haga clic en un lugar que sea válido. Entonces, llamémoslo así. Llamemos el lugar válido igual y empecemos con un falso. Y digamos que mientras no sea válido, voy a peticionar todo esto. Voy a decir, mientras no sea válido, calcule la fila. Bueno, perdón, hay que meter entonces la lectura del clic adentro del while, ¿no? Entonces aquí, leer el clic, luego acá lo convertirlo a fila y columna, y después de que está convertido a fila columna, determinar si el clic es válido. Entonces, lo primero que voy a hacer para determinar si el clic es válido es saber si es un número entre 0 y 8. Entonces digo, si
X, perdón, si fila, bueno, si 0 es menor o igual que fila y es menor o igual que 8 o menor que 9, and 0 es menor o igual que columna y es estrictamente menor que 9, ¿ya? Entonces, si se cumplen esas dos cosas es porque es un clic válido. Pero además, ¿cierto? Si la casilla se puede modificar. Entonces, usted puede hacer clic en una casilla que está vacía para ponerle un número. O puede hacer en una casilla que está llena, pero que se pueda modificar para usted poder cambiarla. Entonces, ¿cómo hago para determinar si la casilla se puede modificar? Entonces, necesito guardar en alguna parte las casillas modificables. ¿Cierto? ¿Cuáles serán las casillas modificables? Que tienen 0, profe. Las que tienen 0. Sí, pero el problema es que en algún momento la voy a llenar, ¿cierto? Entonces, si en algún momento la lleno, va a dejar de tener 0. O sea que necesito distinguirlas de alguna otra manera. Necesito distinguirlas de alguna otra manera. Entonces, miren, cuando inicio el tablero, aquí donde genero la referencia, y aquí es donde estoy diciendo, mire, voy a inicializar el tablero así. Es posible que necesite en otra parte también decir, mire, y estas filas y columnas, ¿cierto? Que básicamente estoy inicializando con un valor, son las que voy a permitir modificar luego, ¿cierto? No sé si me hago entender. Entonces, vamos a necesitar otra variable. Lo que tal vez trato de decir es que voy a necesitar una tercera variable. Referencia. Referencia. Tableros de referencia. Y entonces expliquémoslo otra vez. Referencia, sudoku de referencia. Algo así como la solución, ¿cierto? Esta es como la solución. Tablero que va llenando el jugador. Entonces, este es mientras juega. Entonces, vamos a necesitar otra. Inicial, tablero inicial o inicialización. Y voy a decir que está vacío inicialmente. Y esta es tablero que muestra cuáles posiciones sí se pueden, bueno, se pueden modificar. Entonces, me toca guardar en alguna parte que esas posiciones se puedan modificar. Las puedo guardar, por ejemplo, en una matriz, o las puedo guardar en un diccionario. ¿Qué prefieren? ¿Cómo lo quieren hacer? Ustedes escogen. Un segundo, por favor, yo enciendo la luz. Vayan escogiendo. Les recuerdo la dinámica, ¿cierto? O sea, yo estoy programando sin referencia, estoy programando desde cero, como para que ustedes vean que el proceso no es lineal y que uno toma decisiones en la mitad del camino, ¿no? Por ejemplo, esa decisión no está tomada. ¿Ustedes cómo quieren guardar las posiciones que se pueden modificar? ¿Con un diccionario o con una tabla, como la de tablero? O sea, con algo así como esto, o con un diccionario de coordenadas. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer? El semestre pasado lo hice con una tabla, hagamos este semestre con un diccionario. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso con un diccionario, ¿ya? Si hacemos eso con un diccionario, entonces acá, cuando estamos generando en el generador, tengo que llenar ese diccionario, ¿cierto? Porque entonces, aquí en esta posición, necesito decirle que self.inicial, que es un diccionario de la posición, y puedo darle una posición que sea una tupla, fila, coma, columna. Entonces, las tuplas pueden ser llaves de diccionario, es igual, y generemos cualquier cosa, ¿cierto? Un true.
O sea, voy a llenar ese diccionario de truths porque en realidad lo único que necesito saber es si la llave existe o no. O sea, si la combinación fila, coma, columna existe. Si la combinación existe en el diccionario, ya, yo ya sé entonces que ese valor es modificable. Eso es lo único que necesito saber. Entonces, miremos, cuando uno necesita hacer una prueba chiquita, uno la puede hacer aquí en la consola. Entonces hagamos una prueba pequeña. Digamos que inicial es igual a un diccionario vacío. Le voy a decir inicial y le voy a pasar una tupla, por ejemplo 2,3. Le voy a decir que es igual a true. Y luego le voy a pedir que me imprima inicial. Entonces me dice que sí, vea, hay una llave que es la combinación 2,3 que tiene un valor true. En este caso todos los valores van a ser true, ¿cierto? Yo solamente estoy guardando este diccionario para saber si la combinación de tuplas existe o no. O sea, que yo pueda preguntarle al diccionario, oiga, esta combinación de fila, coma, columna, ¿la puedo modificar, sí o no? Y si él me dice que sí, la puedo modificar. Si me dice que no, y ya les voy a mostrar cómo preguntar para que diga que no, no la puedo modificar. Entonces, eso es lo que está haciendo esta línea acá. Entonces, esta línea dice, mire, este es el tablero, pero además esta es la lista de posiciones que usted puede modificar. Veámosla. Después de generador, después de que ocurra generador y después de que ocurra esto, le voy a decir que imprima self.inicial. Y entonces cuando yo lo corro, tenemos un error que no deja correrlo en la línea 201. Miremos qué hicimos en la línea 201 que la embarramos. Ah, claro, aquí no hemos llenado, no habíamos terminado esto, ¿cierto? Entonces voy a poner un pass por ahora para que me deje pasar. Porque yo lo único que quiero ver es esto. Miren, ahí están los diccionarios. De 00 no se puede modificar. Bueno, estas son las que no, el diccionario no es de las que se pueden modificar, es de las que no se pueden modificar, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, que el diccionario es de las que no se pueden modificar. Si quieren, después le cambiamos la lógica. Bien, entonces ya una vez tengo esto acá, ¿cierto? Aquí estoy preguntando si la combinación fila-columna es válida, pero luego tengo que preguntar si se puede modificar o no. Entonces, ¿cómo pregunto si se puede modificar? Pues llamo la posición. Si self.inicial, perdón, al revés, si fila, columna está en self.inicial, o sea, si existe. Déjenme de hecho volver a mostrar. A ver, aquí inicializamos un diccionario vacío. Acá le metemos un diccionario ahí y aquí lo imprimimos. Entonces ahora voy a preguntar esto, ¿cierto? Voy a decir 2,3, ¿cierto? Está en el diccionario inicial. Que si pregunto eso me dice que sí, pero si le pregunto una que no esté, por ejemplo 2,4, me dice que no. ¿Sí ven? O sea, esa es la forma de coger a una tupla y preguntarle si está en el diccionario. Entonces, es muy fácil. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí es decir, si la combinación fila, columna está en el diccionario, y si está, quiere decir que no se puede modificar, ¿no? ¿Sí me hago entender? O sea, si está, no se puede modificar. Entonces yo aquí debería decirle not in para que no me la... de María, me borra la consola cada vez que la cierro. Miremos, inicial, la guardo, luego le pregunto si esa está, me dice que esa no está, le pregunto si 2,3 está, ¿cierto? Pero también le puedo preguntar lo contrario, not in. Entonces me dice que falso, porque sí está. Entonces, con este pequeño nodo aquí, entonces, si este señor no está en el diccionario, quiere decir que el clic sí es válido. Válido es igual a true, porque sí se puede modificar. Chicos, me tienen hablando solo sin preguntas. ¿Está claro? Voy muy rápido, probablemente van a tener que ver el video
para poder Sí, replicarlo. profe, esa última parte como que fue volando y me perdí un toque. Exacto, pero entonces miren, voy a volver a hacer despacio, no la programación como tal, sino la prueba. Ustedes tienen un diccionario cualquiera, ¿cierto? Y ese diccionario, es más, en realidad no debería ser ni siquiera un diccionario. Técnicamente hablando, ahora que lo pienso, esto es simplemente un conjunto, ¿cierto? Esto es simplemente un conjunto. Lo que pasa es que le meto este true ahí para hacer la llamada de diccionario más fácil, ¿cierto? Porque si no, entonces me toca con add. Es básicamente lo mismo. En los conjuntos, a ver, si yo inicialicé esto como diccionario, ¿dónde lo puse? Lo inicialicé como diccionario, ¿no? Lo puedo inicializar de esta forma para hacerlo como conjunto y no como diccionario porque pues no tiene, la llave es irrelevante y cuando la llave es irrelevante entonces no es, perdón, cuando el valor es irrelevante entonces no es, eh, entonces no es un diccionario, es un conjunto. Miremos porque, claro, es que en este momento lo tiene referenciado como un diccionario. Entonces acá lo voy a forzar a que diga, vea, esa vaina es un set, es un empty set. Entonces, este es el conjunto, conjunto, conjunto de posiciones que no se pueden modificar. ¿Por qué? Porque este es el conjunto de posiciones que fueron visibles inicialmente, para el usuario. O sea que estas posiciones no se pueden modificar. Entonces ahorita que lo voy a guardar en un conjunto, ahora sí me voy a generador, ¿cierto? Y en generador entonces, ahora sí me dice que add, ¿cierto? Le va a poner un elemento y el elemento que quiero que le meta es fila columna. Y luego simplemente voy a preguntar si no está en ese conjunto. O sea, si fila, columna no está en ese conjunto, quiere decir que sí lo puedo modificar, por lo tanto el clic es válido. Ven que aquí PyChart está protestando porque fila y columna aparentemente no están referenciadas. Están referenciadas aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que PyChart no es capaz de ver que válido es igual a falso para el momento en que se corre la línea 190, o sea que esto siempre se tiene que ejecutar al menos una vez. Pero entonces para que PyChart no proteste, ustedes simplemente le pueden decir fila, coma, columna, igual a -1, -1, ¿cierto? Y de esa manera lo inicializan a fila de la columna con un valor que esté fuera del rango, ¿cierto? Pues para garantizar que luego aquí ustedes estén leyendo es el que se sobrescribe. Pues, en realidad aquí podrían colocar casi que cualquier cosa y esto en la primera iteración lo vuelve a sobrescribir y ya con esto pues tomamos la decisión de si el clic es válido o no. Entonces miren que aquí la función leer click ha cambiado sustancialmente. La función leer click calcula la fila, calcula la columna y luego determina si en esa fila y en esa columna yo sí podía hacer clic para solicitar un cambio. Entonces ya saben, si voy a hacer clic en un espacio vacío o en donde yo fui el que editó el número, pues entonces él me debe dejar cambiarlo o borrarlo o hacer cualquier cosa. Sí, pues aquí ahorita hay que decir preguntar número, borrar número. Probablemente probablemente estas dos funciones las puedo integrar, ¿no? Porque yo simplemente hago un clic, pues obvio, si hice clic en uno que ya estaba, pues es porque lo quiero cambiar o borrar, ¿cierto? Ahorita tomamos esa decisión. ¿Listos? Entonces, voy a probar que tengo hasta ahí. Lo que tengo hasta ahí es esto. ¿Ya? Y imprimo, bueno, ahí no estoy haciendo nada más que imprimir el diccionario perdón, el conjunto de coordenadas que sí se pueden ejecutar. Ya no quiero eso. Solamente para hacer pruebas. O sea, ya esto no lo necesito imprimir aquí. Pero para hacer pruebas, sí me gustaría bueno, en control, que es donde estoy haciendo el control del juego.
que no lo he empezado a hacer, ya obviamente necesito sentarme a pensar qué es, o sea, qué es lo que necesito hacer para controlar este juego. Entonces, miren lo que uno hace. Uno llega, corre el tablero, esa es la primera. Después de correr el tablero que ya está corriendo, lo primero que hace es, la primera tarea que debe hacerse es leer el clic. ¿Ya? Yo leo en dónde se hizo clic. E inmediatamente leí en dónde se hizo clic, pues procedo, como la función leer clic solamente me permite hacer clic en lugares válidos, ¿cierto? Luego, lo que procedo a hacer, 2, es preguntar qué número quiere poner el usuario en esa casilla. Y después de que el usuario ponga un número en esa casilla, ¿qué debo hacer? Entonces, miren la lógica es, el tablero ya está corriendo. Entonces, lo primero es mirar el usuario en donde hizo clic, que se pueda, ¿no? Si el usuario hizo clic en un lugar que se puede, pues voy a colocar en ese lugar, voy a colocar un número. Y si el lugar es un número, entonces, pues, y si ya colocó el número ahí, ¿qué es lo que sigue? Ustedes siguen jugando, ¿cierto? O sea, buscan otra casilla, ponen otro número, buscan otra casilla, ponen otro número. ¿Hasta cuándo? O sea, yo debo repetir eso básicamente dentro de un ciclo. Entonces, ahí ya me di cuenta que necesito un parar que inicialmente es igual a falso. Y luego, mientras no parar, y luego mientras que el ciclo no pare, lo que hay que hacer es leer el clic, programar qué número, preguntar qué número quiere el usuario poner en esa casilla y qué es lo último que se hace. Y ver si está correcto, profe. Exacto. Verificar si se completó el sudoku correctamente. Aquí habíamos pues un montón de condiciones, ¿cierto? Que le íbamos a dar al usuario un número finito de pasos, que íbamos a poner un tiempo. Bueno, ya son, como les decía alguna vez, esas son un montón de arandelas que podemos ir adicionando y esa es una ventaja, ¿cierto? Eso es una ventaja, pues hay que contar el número de intentos. Entonces, en el número de intentos yo puedo mirar cómo va él haciendo su tarea. Entonces, inicialicemos bueno, aquí en control vuelvo a inicializar el contador, self punto, eh, ¿cómo se llama? Intentos, cuenta intentos. La cuenta de los intentos, yo digo que comienza en 0. Pues voy a inicializar la cuenta de los intentos. Entonces, la tarea número 4. La tarea número 4 es incrementar el contador de intentos. ¿Sí? Entonces, acá, en incrementar el contador de intentos es tan fácil como decir self.cuenta intentos más igual a 1. ¿Ya? Es decir, si completo todo esto ya y no termina, y parar no termina adecuadamente, pues quiere decir que bueno, no, o sea, simplemente toda esta primera iteración es el intento número 1. Si se hace otra iteración, pues tendremos el intento número 2. Si se hace otra iteración, tendremos el intento número 3. Obviamente, parar no va a ser true, sino hasta un montón de pasos después. Entonces, aquí es tan simple como decir, mire, parar es igual a una función que yo llamé ganador y la tengo por aquí y no la he implementado. Entonces, esta función ganador, me voy acá y digo método que determina si hay un ganador. Y es muy fácil, ¿cierto? Que retorna un booleano. Entonces, por ahora voy a retornar un falso para que el programa no pare, ¿no? Pero ya les digo qué es lo que realmente hay que retornar.
Lo que tiene que hacer este señor es comparar el tablero de juego contra la referencia. Si el tablero de juego y la referencia son iguales, retorna un true. Si el tablero de juego y la referencia son diferentes, retorna un false y ya, y listo. O sea que esta función generador es relativamente fácil, ya, y es generador no, ganador. La función ganador es relativamente fácil y le devuelve el parar para detener este while cuando sea necesario. ¿Cierto? O sea, esto va a detener un true, esto va a devolver un true cuando sean iguales y va a devolver un false mientras sean diferentes. Listo, por aquí dice leer click. Entonces, ¿cómo era que se llamaba esa función? Se llama literalmente así, leer click. ¿Ya? Entonces, acá en leer click, yo digo fila, coma, columna es igual a self.leer click. Entonces, esto me dice la fila y la columna válidas en donde yo voy a hacer un intento. ¿Listos? Entonces, uy, tenemos esto relativamente bien hecho. Yo lo quiero terminar rápido. O sea que preguntemos el número que quiere entrar el usuario, preguntémoslo por consola, ¿cierto? Y para preguntarlo por consola simplemente voy a decir try, y aquí digo número es igual a la conversión a int del número de lo que me devuelva input después de preguntar número deseado, 2 puntos y un espacio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Si obtengo un value error, entonces no haga nada, ¿no? De hecho, bueno, de hecho, esto de preguntar el número que quiere poner, ¿cierto? A ver. Sí, si detecta un error, pues no haga nada, simplemente pase por encima, y es aquí en donde yo debo hacer la pregunta, ¿cierto? Escribir el número entero. Entonces, en el tablero, ¿no? En el tablero. Sí, están conmigo, por lo menos en la lógica, ¿cierto? Miren, aquí está la fila y la columna en donde yo voy a escribir. Entonces le voy a preguntar al usuario por consola qué número quiere escribir ahí. Y ya que le voy a preguntar al usuario por consola qué número quiere escribir ahí, entonces aquí adentro, ¿cierto? Aquí, en este pedazo, voy a escribir una función que escriba ese número en el tablero. Entonces miremos cómo era que escribíamos números en el tablero. Con esta función escribimos un número en el tablero. Bueno, pero ojo, estos son coordenadas, esto no son... bueno, aquí está todo. De hecho, esta es, aquí donde dice actualizar pantalla, aquí en este pedacito, miren, está todo lo que necesito. Está la fila, está la columna, y está las coordenadas en donde debo escribir. Obviamente voy a tener que calcular ese offset a partir de estos dos. Entonces, llevémonos este pedacito para allá. Entonces voy a copiar esto, control C. ¿Y dónde es que estoy? Estoy aquí. Aquí es donde escribo el número. Ahí lo pego, miren. Voy a escribir XY y lo voy a graficar ahí, en ese pedazo. ¿Cierto? Voy a escribir el número. Pero ojo, aquí tengo que decir, o sea, hasta ahí lo único que sé es que es entero, ¿cierto? Pero sí, if número es mayor que 8 o número es menor que 0, entonces levante value error, ¿verdad? Porque no, ese no me interesa.
Entonces, esto lo que está haciendo es validando que este número esté entre 0 y 8 antes de llegar a hacer algo por ahí. Y me faltan estos valores de offset, offset de X. Offset de X que se calculó como esto, control C. Entonces, entre paréntesis aquí, escribo el valor de ese offset. Y offset Y, que se calculó como esto. Entonces vengo acá y lo reemplazo entre paréntesis por eso. Entonces, básicamente lo que esto hace es entonces calcular la coordenada X en donde debo escribir, la coordenada Y en donde debo escribir y poner este número que acabé de leer por el teclado, colocarlo ahí. Deberíamos cambiarle el color, ¿cierto? Para poder distinguir los números que yo pongo de los otros. Entonces cambiamos el color. Self.lienzo.set outline. Eso genera un color diferente, ¿cierto? Y coloquemos los rojos, ¿sí? Si la letra es roja, pues ahí tenemos. Miremos qué hace, miremos qué hace. ¿Cierto? Yo coloco aquí, me pregunta el número deseado, entonces le digo 2, y apenas le doy un enter, me escribe el 2 en rojo ahí en el tablero. ¿Sí? Oh, entonces está funcionando aparentemente como yo quiero. Pongámosle aquí un número, ¿cierto? Digamos que este es el 1, enter, y me escribe lo que yo quiero. Pongamos aquí un 8, y me escribe el 8. ¿Cierto? Hagamos un clic por acá, me pregunta el número deseado ahí, y entonces portémonos mal, es un número negativo, menos 10. No hace nada, ¿cierto? No hace nada, pero no me bloquea el programa. 0. Oh, error, me dejó poner un 0. El 0 no hace parte de los números que yo debería poder poner. Entonces miremos en dónde lo hicimos mal. Claro, o menor o igual que 0. O menor que 1, ¿no? Como quieran. Menor que 1, mayor que 0 o menor que 1. Entonces, en ese caso, ese valor no me lo dejé poner. Entonces, miren que aquí donde está, ya tenemos un avance significativo sobre nuestro programa, ¿cierto? Obviamente, arandelas pueden colocar todas las que ustedes quieran. Si quieren, por ejemplo, ¿por qué no imprimimos el número de intentos en cada iteración? ¿Ya? Pues, por ejemplo, input. Aquí, intento, porcentaje de, y escribamos la posición, ¿cierto? Número deseado en, y aquí escribamos porcentaje de, porcentaje de g. Y aquí escribamos las tres cosas que quiero. Lo primero que quiero es cuenta intentos, lo segundo que quiero es fila, lo tercero que quiero es columna. ¿Sí? Eso es básicamente todo lo que quiero escribir ahí en esa pregunta. Entonces, miremos esta arandela. Entonces, me dice, este es el intento número 0. Bueno, hay que sumarle 1 ahí. Entonces le voy a decir que ahí me escriba un 1 y en efecto me escribí un 1 en la posición 0, 0. Y si le marco esta, me dice, esa es la posición 6, 7. ¿Qué quiere escribir en la posición 6, 7? Quiero escribir un 5. Y entonces me escribí un 5. Bueno, ya sabemos que vamos a necesitar un más 1 aquí para que lo imprima correctamente. A veces uno coge y aprovecha estos operadores para dar un enter, ¿cierto? Para que la fila no sea tan larga. ¿Qué cosas necesitamos? Cuéntenme qué cosas más necesitamos. ¿Qué le falta a este programa? ¿Será que así como está? Bueno, necesariamente no hemos montado esto de que haya un ganador, ¿cierto? Voy. Chicos, tengo un problema con la lluvia y se me está entrando el agua. Voy a detener la grabación en este momento.
Hola chicos, llueve torrencialmente por aquí, cerquita de la universidad, entonces estaba solucionando ese inconveniente. Bien, entonces les estaba contando que aparentemente tenemos un juego funcional, ¿cierto? Nos está mostrando el número de intentos que vamos haciendo, en qué fila, en qué columna lo vamos llenando. Podemos jugar hasta que se llene, eso no lo hemos hecho. Entonces, esto es muy fácil, como decidimos utilizar listas de listas, entonces el operador comparador funciona. Entonces aquí simplemente, de hecho, comparar, voy a preguntar, igual es igual, entonces simplemente comparo el tablero y le pregunto que si eso es igual a la referencia y retorno iguales. Es más, esto no se necesita, ¿cierto? Yo podría simplemente retornar esto mismo de una vez y esto se borra ya. Entonces, esta función ganador lo único que hace para saber si hay pues si ya se terminó, es decir, si estas dos son iguales. Y entonces, si hay un ganador, este señor se detiene y pues él debería sacar un aviso de felicitaciones, has ganado, bla, bla, bla. En fin, hasta ahí vamos. No sé si hay alguna pregunta. Miren cómo evoluciona. Entonces, de nuevo, por ejemplo, selecciono aquí y me pregunta qué número quiero poner ahí, entonces le digo que el 6, y llega y me dibuja el 6. Pongo acá, me dice que el 2, y pone el 2. Y así sucesivamente. Si yo lograra llenar todo el tablero, pues diría, ah, ya son iguales. Pero mientras no llene todo el tablero, obviamente no van a ser iguales y pues no voy a tener como no voy a tener, uy, no, un segundo, por favor. La lluvia es absolutamente torrencial. Bueno, entonces, preguntas. ¿Alguien puede notar un detallito todavía que no hemos trabajado? O alguien se hace una pregunta, ¿qué pasará si? Hay un detallito importante ahí que todavía no hemos trabajado antes de ponerles el reto. Nadie lo nota, chicos. Miren lo que pasa si hago lo siguiente. Voy a correr el programa. Por ejemplo, esta es la posición 1-1. En la posición 1-1 le digo que ponga un 5. Pero luego que estaba jugando me di cuenta que yo no quiero ese 5 ahí. Entonces vengo y le hago clic ahí y me dice, ah, bueno, ese es un número que usted puede cambiar si quiere. Entonces me pregunta qué quiero colocar ahí. Entonces le voy a decir que me lo cambie por un 3. Y si apenas le doy Enter, entonces lo que hace es dibujar el 3 sobre el 5. Y si yo vuelvo y hago clic ahí y le pido que me dé un 6, entonces él lo que hace es dibujar el 6 sobre el 3 y sobre el 5. ¿Se vieron? Ese es el detallito que hay. Es decir, yo tengo que eliminar ese objeto, tengo que eliminar ese objeto para poderlo escribir encima de nuevo sin necesidad de que me salga ese manchón. ¿Qué hago? Eso lo hicimos en algún otro ejemplo anterior. Entonces, ese es el primer to-do. Escribámoslos por aquí. To-do. Eliminar el número que se escribe antes para que el nuevo no se sobreescriba. Entonces, lo primero que debería pasar ahí es eso, ¿cierto? ¿Cómo hago? Y en algún otro ejemplo vimos cómo uno lo que podía hacer era guardar el ID del número que yo ponía ahí, o sea, 5. Este dibujo de texto me genera un código y ese código lo guardo en alguna parte. Y entonces al guardarlo en alguna parte, lo que hago entonces es traer ese código, ¿cierto? Para luego borrarlo
y poder cambiarlo por el nuevo número que quiero. Entonces, hay un ejemplo por ahí atrás en donde eso ya se hace. Ese sería el primer detallito. ¿Qué otro detallito creen que tiene este programa? Por ejemplo, miren esta fila. Esta fila está casi que completa. 1, 2, 3, 4. El número que me falta es un 5, ¿cierto? Ahora bien, yo le hago clic ahí y le puedo pedir un 3. ¿Ya? Pues el usuario se equivocó y puso un 3 en donde evidentemente no debería haber un 3. ¿Ustedes creen que el juego de Sudoku debería no dejar poner el 3 porque ahí no se puede? ¿O el juego de Sudoku no tiene problema? No, se lo puso mal. No, profe, no lo tiene que dejar. ¿Cómo no te escuchamos? Que no lo tiene que dejar, pues se está repitiendo. Entonces ustedes podrían calcular, ¿cierto? Si este 3 está en la misma fila, en la misma columna o en el mismo bloque, no debería dejar ponerlo. Claro que eso sería una ayuda muy grande, ¿no? Eso sería ayudarle al usuario muchísimo. Entonces, ese sería un tercer to-do por si quieren mejorar el juego, ¿ya? To-do. No dejar poner números inviables o es mucha ayuda. Yo no lo sé, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa sería chévere? No preguntar el número en teclado, sino en otra ventana, ¿no? O sea, usted podría más bien como querer abrir otra ventana y preguntar y sacar el número de ahí, ¿no? Entonces, yo diría que como ejemplo, que era lo que queríamos lograr, esta funcionalidad hasta ahí está correcta. Les mostré cómo se generan los diferentes tableros. Esto lo logramos hacer en función del tamaño de la pantalla, o sea que si yo hago esto 300 por 300, pues lo voy a tener del tamaño que quiero y puedo preguntar un número ahí, decirle que es 6 y miren que ahí se escribe el 6 del mismo tamaño. O sea que logramos hacerlo relativamente bien hecho con respecto a eso, ¿cierto? Yo lo puedo tener de un tamaño más grande aquí y él me lo va a graficar como yo lo deseo y lo necesite, 4x4, entonces ahí le puedo poner un 5, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí para adelante, pues obviamente no tenemos tiempo de jugar hasta el final para ver que esto está funcionando, pero pues esta instrucción es relativamente simple como para asumir que listo, funciona. Sí sería, ¿cierto? Sería bueno que lo terminen. Yo voy a colocar una asignación en el... Voy a colocar una asignación en el Classroom para que ustedes lo terminen, siendo este to-do el primero. Este, obligatorio. Entonces, para que ustedes terminen este programa, el único to-do obligatorio que tienen que hacer es este, el de eliminar el número que se escribe antes para que no lo vuelva a sobreescribir. Es decir, que esto no pase, que si yo llego y escribo, por ejemplo, acá, escribo un 8, y luego vuelvo y pido ese número y escribo un 3, pues pareciera que no cambió porque escribió el 3 encima del 8, ¿no? Y miren que el 3 es básicamente un pedazo del 8, o sea, no noto el cambio. Entonces, si yo escribo primero un 8 y luego un 3 encima, yo debería poder ver el 3 luego de haberlo escrito, ¿no? Entonces, ese es el único cambio obligatorio, bueno, o completar lo obligatorio con ese pedacito, lo suben al Classroom y listo, ahí tienen otros 20 puntos de la tercera nota. ¿Está bien? Entonces, en resumen, hay dos tareitas chiquitas que generan cada una 20 puntos de la primera nota. La primera es que como ya les dije cuál era la respuesta, de fila columna, entonces lo que ustedes van a hacer es la demostración de por qué esa es la respuesta, ¿cierto? Van a hacer el procedimiento paso por paso con dibujito y todo para llegar hasta esta ecuación.
Y me dicen, sí, profe, esa sí era la respuesta. Y montan este programa como lo tienen, ¿cierto? Y le terminan este último pedacito y listo. Eso va por otros 20 puntos de trabajo en clase de la nota número 3. No sé, yo creería que pues el programa lo hemos mostrado completo. Como esto lo van a estudiar del video, entonces miren, les muestro. Estos son los 3 imports que tenemos, math, random y ECG. La definición de la clase Sudoku viene acompañada de la definición del init. El init básicamente está definido entre la línea 15 hasta la 36 hasta las constantes y luego de la 36 hasta la 57. Esa es la función init. Luego tenemos la función de representación, que es para que funcione print. De hecho, no la usamos sino para hacer una prueba y ya. Tenemos la función de bloque, que ya les funcionaba a todos, que esta es la función que dibuja uno de los bloques. Y la función dibujar, que lo replica 9 veces para generar todo el tablero. La función generador, que es la que nos muestra un tablero de referencia, que por ahora es constante, pero podría ser automático. Y aquí tienen la forma de inicializar el tablero para visualizarlo. La función actualizar pantalla, que lo que hace es inicializar los números en negrito, que voy a colocar. La función dificultad, pues, pues eso sería una función que básicamente lo que hace es preguntarle al usuario esto. Pues no creo que sea necesario hacerlo en este momento. Y teníamos 2, preguntar número y borrar número, que tampoco usamos. Preguntar número lo estamos haciendo por consola, por eso no la estamos usando. Si la quieren hacer por ventana, pues en ese caso usarían esta función. Y borrar número, pues eso es automático. Entonces al final no la necesitamos. Pues ustedes sí necesitan hacer esto que borra el número antes de sobreescribirlo encima, porque caso contrario, entonces nunca verían el número que cambian, ¿no? Pues por ejemplo, el caso donde ustedes primero escriben un 8 y luego escriben un 3 es típico, porque con ese tipo de letra que estamos usando, el 3 es una fracción del 8 y no se vería el cambio totalmente. Listos, entonces ahí ya les queda el programa completo. Me imagino que en el video en determinado momento pueden encontrar cada uno de los bloques. Creo que la función control faltaba, este pedazo de la función control hasta aquí. Y el llamado al sudoku, que es este que se hace aquí afuera. Entonces, yo voy a detener la grabación en este punto